Hay personas que no cruzan tus límites por error, sino porque en algún lugar profundo aprendieron que contigo sí se puede. Y eso no empieza con ellas, empieza contigo, porque hay algo que probablemente no quieres admitir, pero ya lo has sentido. Esa incomodidad leve cuando alguien dice algo que no te gusta, pero sonríes igual. Ese momento en el que quieres decir no, pero dices, está bien. Esa sensación en el pecho, como si algo se encogiera, mientras tú mismo te convences de que no es para tanto. Y si te quedas aquí, si de verdad te quedas y no solo escuchas, sino te escuchas a ti, vas a empezar a ver algo que no es cómodo, pero es necesario. Porque entender esto puede cambiar completamente cómo te relacionas con los demás, y sobre todo, contigo. Hay un patrón silencioso que se repite en muchas personas. No se nota al inicio, no es evidente. De hecho, suele confundirse con bondad, con paciencia, con madurez emocional, pero no lo es. Es una forma sutil de abandono personal, porque cada vez que alguien cruza un límite tuyo, no es solo lo que esa persona hizo, es lo que tú hiciste después. ¿Lo marcaste? ¿Lo ignoraste? ¿Lo justificaste? ¿Te adaptaste? Y aquí es donde empieza algo interesante, porque no todas las personas reaccionan igual ante una transgresión. Hay quienes reaccionan de inmediato, casi sin pensarlo. Hay quienes necesitan tiempo. Y hay quienes simplemente no reaccionan. No porque no les importe, sino porque aprendieron que reaccionar tiene un costo. Un costo emocional, un costo relacional, un costo interno. Tal vez crecer en un entorno donde poner límites generaba conflicto, rechazo, tensión, te enseñó algo muy claro. Es más seguro adaptarte que confrontar. Y eso se queda. Se queda en tu sistema nervioso. Se queda en tu forma de interpretar las relaciones. Se queda en cómo respondes cuando alguien cruza una línea invisible que tú mismo dibujaste, pero nunca defendiste. Porque tu cerebro no funciona en base a lo que dices que quieres, sino a lo que ha aprendido que es seguro. Y aquí entra algo que casi nadie te explica. Cada vez que eliges no poner un límite cuando lo necesitas, tu cerebro libera una pequeña dosis de alivio. No hay conflicto, no hay confrontación, no hay riesgo inmediato. Ese alivio es dopamina, pero no la dopamina del placer, sino la del escape, la del ya pasó, la del mejor así, la del no quiero problemas. Y eso refuerza el patrón. Tu cerebro empieza a asociar. No decir nada es igual a seguridad. No incomodar es igual a pertenencia. No defenderme es igual a estabilidad. Aunque por dentro algo se rompa un poco. Y lo más fuerte es que esto no se siente como un problema al inicio. Se siente como control, como madurez, como saber elegir tus batallas. Pero si te observas con honestidad, ¿realmente estás eligiendo o estás evitando? Porque hay una diferencia enorme entre decidir conscientemente no reaccionar y no poder hacerlo. Y esa diferencia define tu libertad. Porque cuando no puedes poner un límite, no estás siendo buena persona. Estás siendo una persona condicionada. Y eso tiene consecuencias, no solo en cómo los demás te tratan, sino en cómo tú empiezas a verte. Porque cada vez que te traicionas, aunque sea en algo pequeño, tu autoestima lo registra. No como una idea, sino como una sensación, como una pérdida de peso interno, como una desconexión sutil contigo mismo. Y con el tiempo, eso se acumula. Empiezas a sentir que algo no encaja, que das mucho, pero no recibes lo mismo, que te adaptas demasiado, pero nadie parece notarlo. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque empiezan a mirar hacia afuera. Es que la gente es abusiva, es que nadie respeta, es que siempre me tocan personas así. Y aunque hay parte de verdad en eso, no es toda la verdad, porque no todas las personas cruzan límites con todos. Lo hacen donde pueden, donde no hay consecuencias, donde el sistema lo permite. Y eso no es culpa, es dinámica. Es psicología relacional. Las personas no siempre prueban tus límites de forma consciente. Muchas veces lo hacen de manera automática. Dicen algo, hacen algo, avanzan un poco y observan. No con intención maliciosa necesariamente, sino con una especie de radar interno. ¿Hasta dónde puedo llegar aquí? Y lo que reciben define lo que sigue. Si no hay resistencia, avanzan más. Si hay incomodidad pero no acción, avanzan igual. Si hay una señal clara, se detienen.
No porque sean buenas o malas, sino porque están respondiendo a información. Y tú estás enviando esa información todo el tiempo, con lo que dices, con lo que callas, con lo que toleras, con lo que normalizas, pero aquí viene algo más profundo todavía, porque esto no es solo sobre relaciones, es sobre identidad, sobre cómo te defines a ti mismo en el mundo. Porque cuando una persona cruza tus límites repetidamente, no solo está interactuando contigo, está interactuando con la versión de ti que tú estás sosteniendo. Una versión que, muchas veces, se construyó para ser aceptada, no para ser auténtica. Y eso conecta con algo muy actual. Vivimos en una época donde la identidad se construye mucho hacia afuera. Redes sociales, percepción, imagen, validación constante, donde ser visto parece más importante que ser coherente. Y eso genera una tensión interna, porque puedes proyectar una versión fuerte, clara, segura, pero en la intimidad de tus relaciones no sostenerla. Y esa disonancia desgasta. Tu mente empieza a dividirse. Una parte que quiere ser respetada y otra que tiene miedo de perder conexión si lo exige. Y ahí aparece algo muy humano, pero poco hablado. El miedo a dejar de ser elegido. El miedo a que si eres demasiado claro, demasiado firme, demasiado tú, alguien se vaya. Y ese miedo pesa más de lo que parece, porque no es solo sobre esa persona, es sobre lo que representa. Aprobación, presencia, valor. Y aquí es donde muchas personas negocian sus límites sin darse cuenta. No porque quieran, sino porque necesitan sentirse vistos. Necesitan sentirse suficientes. Necesitan sentir que importan. Y cuando eso no está sólido por dentro, se busca afuera. Y cuando se busca afuera, se vuelve negociable. Y cuando se vuelve negociable, deja de ser un límite. Se convierte en una preferencia. Y las preferencias no se respetan. Se consideran, se ignoran, se ajustan, pero no se respetan. Porque el respeto aparece cuando hay claridad. Y la claridad incomoda, pero también protege. Ahora, hay algo que tal vez nunca te has preguntado directamente. ¿Qué versión de ti estás protegiendo cuando no pones un límite? Porque muchas veces no es solo miedo al conflicto, es miedo a dejar de ser quien has sido hasta ahora. La persona que entiende, la persona que aguanta, la persona que está, la persona que no incomoda. Cambiar eso implica perder una identidad. Y eso también duele, aunque esa identidad te esté desgastando, porque al menos es conocida. Y el cerebro prefiere lo conocido antes que lo sano. Prefiere lo predecible antes que lo libre. Y por eso, aunque entiendas todo esto, puede que te cueste cambiarlo. Porque no es solo una decisión mental, es un reajuste emocional. Es enseñarle a tu sistema que puedes poner un límite y seguir siendo aceptado. Que puedes decir no y no desaparecer. Que puedes incomodar y no perder tu valor. Pero eso no se aprende en teoría, se aprende en la experiencia. En ese momento exacto donde algo dentro de ti dice, esto no me gusta, y en lugar de ignorarlo, lo escuchas. Aunque la voz sea baja, aunque tiemble, aunque no sea perfecta, porque no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real. Y eso cambia todo, porque cuando una persona empieza a respetarse, no lo anuncia, no lo grita, no lo explica demasiado, se siente en cómo responde, en lo que ya no permite, en lo que ya no justifica, y entonces algo interesante pasa. Algunas personas se ajustan, otras se alejan, otras intentan cruzar el límite otra vez, pero tú ya no eres el mismo sistema, ya no reaccionas igual, ya no cedes igual, ya no negocias lo mismo, y eso reconfigura tus relaciones. No porque cambies a los demás, sino porque cambias el punto desde donde te relacionas. Y eso es libertad. No la libertad de que nadie te incomode, sino la libertad de no abandonarte cuando eso pase. Porque los límites no están para controlar a otros, están para no perderte a ti. Y cuando eso se vuelve claro, deja de ser una lucha. Se vuelve una forma de estar en el mundo, más simple, más honesta, más tuya. Y sí, puede que al inicio se sienta extraño, puede que sientas culpa, puede que dudes, puede que te preguntes si estás exagerando, pero eso no es una señal de que estás mal.
Es una señal de que estás saliendo de un patrón. Y todo patrón, cuando se rompe, genera resistencia. Pero también genera espacio. Espacio para algo nuevo. Para una relación distinta contigo. Para una forma más real de conectar con otros. Para dejar de ser alguien que se adapta a todo y empezar a ser alguien que se elige a sí mismo. Y eso, aunque no lo parezca, es profundamente tranquilo. Porque ya no tienes que sostener una versión que no eres. Ya no tienes que calcular cada reacción. Ya no tienes que tolerar lo que te rompe. Solo tienes que estar presente, claro, conectado contigo. Y desde ahí, todo cambia. Y lo más curioso es que cuando eso pasa, ya no te preguntas por qué alguien cruza tus límites. Porque entiendes algo más importante. Que el verdadero cambio no es que los demás dejen de hacerlo. Es que tú dejas de permitirlo. Y hay algo más incómodo todavía. Algo que casi nadie quiere mirar de frente. Porque cuando alguien cruza tus límites una y otra vez, no solo está pasando allá afuera, también está pasando aquí adentro, en tu cuerpo, en tu mente, en la forma en la que te hablas después. Porque no termina en el momento en que sucede, se queda, se repite, se instala. Tal vez horas después, cuando estás solo, te viene esa escena otra vez. Lo que dijeron, lo que hicieron, lo que no dijiste. Y ahí aparece esa conversación interna, esa que no tiene ruido pero pesa más que cualquier discusión externa. Debí haber dicho algo. ¿Por qué no reaccioné? Siempre hago lo mismo. Y no es solo frustración, es algo más profundo. Es una especie de traición silenciosa, porque hay una parte de ti que sabía, en ese momento, que algo no estaba bien. Lo sintió. El cuerpo lo sintió. Esa ligera tensión en el pecho, en el estómago, en la mandíbula. Esa microseñal que aparece antes de cualquier pensamiento, pero la ignoraste. Y cuando ignoras esa señal, no solo ignoras el momento, te ignoras a ti. Y eso, el cerebro lo registra. No como un error aislado, sino como un patrón. Y aquí es donde entra algo que cambia completamente cómo entiendes esto. Tu sistema nervioso no distingue entre pequeñas y grandes traiciones. Para él, cada vez que no te proteges, estás enviando un mensaje claro. No soy prioridad. Y eso, repetido en el tiempo, redefine tu identidad. Porque la autoestima no se construye con frases positivas, se construye con decisiones. Pequeñas, cotidianas, casi invisibles. Decisiones como decir algo cuando algo te incomoda, como retirarte de una conversación que no te respeta, como no justificar lo que te hace ruido. Pero cuando eso no pasa, cuando eliges el silencio por encima de la verdad, algo dentro de ti empieza a desconectarse. No de los demás, de ti, y esa desconexión es peligrosa, porque es silenciosa. No explota, no avisa, solo va creando una distancia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que necesitas y lo que permites. Y esa distancia es donde aparece el vacío. Ese vacío que muchas personas intentan llenar con más interacción, más validación, más presencia externa, sin darse cuenta de que el problema no es la falta de algo afuera, es la pérdida de algo adentro. Porque cuando no te escuchas, te pierdes. Y cuando te pierdes, necesitas que alguien más te diga quién eres. Necesitas que alguien más te confirme que estás bien, que vales, que importas. Y ahí es donde la validación externa deja de ser algo natural y se convierte en necesidad, en dependencia, en algo que condiciona cómo actúas, cómo hablas, cómo te posicionas. Y entonces, poner un límite ya no es solo poner un límite. Se siente como arriesgar algo mucho más grande. Se siente como arriesgar conexión, aceptación, presencia. Y, claro, el cerebro reacciona, activa cortisol, ese químico que aparece cuando percibe amenaza. Y no tiene que ser una amenaza física. Para tu sistema, el rechazo también lo es. La desaprobación también lo es. La posibilidad de perder vínculo también lo es. Entonces, en ese momento donde podrías decir, esto no me gusta, tu cuerpo entra en alerta. Se acelera un poco la respiración, se activa una tensión leve, y sin darte cuenta, eliges la opción que te regula más rápido. Callar, ceder, sonreír. No porque sea lo que quieres,
sino porque es lo que te calma. En ese instante, el objetivo no es ser fiel a ti, es reducir la incomodidad. Y eso es completamente humano, pero también completamente entrenable, porque así como aprendiste a evitar, puedes aprender a sostener la incomodidad de ser claro, la incomodidad de no caer bien en ese momento, la incomodidad de cambiar la dinámica. Pero para eso, necesitas entender algo clave. El malestar que sientes al poner un límite no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que estás haciendo algo nuevo, algo que tu sistema no reconoce todavía como seguro. Pero eso no lo hace incorrecto, solo lo hace desconocido. Y lo desconocido siempre activa resistencia. Por eso muchas personas intentan cambiar esto, pero regresan al mismo punto, porque esperan sentirse seguros antes de actuar. Y eso casi nunca pasa. La seguridad viene después de hacerlo, después de ver que no te rompiste, que no te quedaste solo, que no perdiste todo, que sigues aquí, pero si esperas a sentirte listo, probablemente nunca lo hagas, porque el sistema que has construido está diseñado precisamente para evitar ese tipo de situaciones, para mantener la armonía, para sostener la imagen, para conservar el vínculo, aunque el precio seas tú. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces has elegido mantener una relación a costa de perderte un poco? No perderte completamente, no de forma evidente, sino en pequeñas dosis, en comentarios que dejas pasar, en bromas que no te gustan, en dinámicas que te incomodan pero normalizas. Y eso se acumula, porque no se trata de un solo momento, se trata de una repetición, de una narrativa que se va construyendo. Una narrativa donde tú no ocupas el centro de tu propia vida, donde te ajustas más de lo que te expresas, donde priorizas más de lo que te eliges. Y eso tiene un impacto profundo en cómo te percibes, porque tu identidad no es solo lo que dices que eres, es lo que haces de forma consistente. Y si consistentemente te dejas al final, tu mente empieza a creérselo. Empieza a construir una imagen de ti donde tu valor depende de cuánto soportas, de cuánto entiendes, de cuánto aguantas sin romper la relación. Y eso puede parecer noble, pero en realidad es desgaste, porque el amor no debería requerir que te abandones. La conexión no debería implicar que te reduzcas. El vínculo no debería construirse sobre tu silencio. Pero si eso es lo que has vivido, si eso es lo que has repetido, tu sistema lo normaliza, lo convierte en estándar, en lo esperable. Y entonces, cuando alguien no cruza tus límites, cuando alguien sí te respeta, incluso puede sentirse extraño, como si algo faltara, como si no hubiera intensidad, como si no fuera tan real. Y eso es una señal fuerte, porque significa que tu referencia interna se desajustó, que te acostumbraste a dinámicas donde tienes que negociar tu bienestar para sostener la relación. Y salir de eso no es solo cambiar a las personas, es recalibrarte, volver a confiar en tu incomodidad, volver a darle valor a esa sensación interna que te dice esto no me hace bien, aunque no tengas una explicación perfecta, aunque no sepas cómo decirlo, aunque te dé miedo lo que pase después. Porque si no empiezas a hacerlo, el patrón sigue. Y no importa con quién estés, no importa cuánto cambies de entorno, no importa cuántas veces intentes empezar de nuevo. Si la base no cambia, la dinámica se repite, con diferentes caras, pero con el mismo fondo. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que el problema no es solo quién cruza el límite, es quién no lo sostiene. Y sostenerlo no es gritar, no es confrontar con agresividad, no es generar conflicto innecesario. Es algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Es ser coherente, decir lo que sientes de forma clara, sin justificarlo demasiado, y luego actuar en consecuencia. Porque un límite sin acción no es un límite, es una sugerencia, y las sugerencias no cambian dinámicas, solo las suavizan, pero no las transforman. Y si hay algo que necesitas empezar a ver, es esto. No puedes esperar que alguien respete algo que tú mismo no estás dispuesto a sostener.
no porque la otra persona sea mala, sino porque no tiene la información. No siente el peso de lo que para ti sí es importante. No conoce el límite si tú no lo haces visible. Y hacerlo visible implica incomodidad, pero también implica verdad. Y la verdad, aunque incomode, ordena. Ordena tus relaciones, ordena tu energía, ordena tu identidad, porque deja de haber esa ambigüedad interna donde una parte de ti quiere algo y otra parte actúa diferente. Y esa coherencia tiene un efecto inmediato, no necesariamente en los demás, pero sí en ti. Empiezas a sentirte más sólido, más presente, más conectado contigo, no porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de ignorarte. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio enorme, porque cuando dejas de ignorarte, empiezas a escucharte. Y cuando te escuchas, empiezas a confiar. Y cuando confías, ya no necesitas tanto afuera. Ya no dependes tanto de cómo reaccionan los demás, de si aprueban, de si se quedan, de si entienden. Porque hay algo más importante que empieza a construirse, tu propia validación. No como una idea, sino como una experiencia real. Y desde ahí, poner un límite deja de ser un riesgo y se convierte en una consecuencia natural, de alguien que ya no está dispuesto a perderse para mantener algo que no lo sostiene. Y eso, aunque al inicio sea incómodo, termina siendo profundamente liberador, porque por primera vez no estás reaccionando desde el miedo, estás actuando desde ti. Y cuando empiezas a actuar desde ti, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia que no se ve de inmediato, pero se siente. Se siente en esa calma rara después de haber dicho algo que normalmente habrías callado. Se siente en ese silencio que ya no pesa igual, porque no estás cargando lo que no dijiste. Se siente en tu cuerpo, menos tensión, menos ruido, menos conflicto interno. Pero también se siente lo otro, la incomodidad, esa especie de eco emocional que aparece después, donde una parte de ti empieza a cuestionarlo todo. ¿Fui muy duro? ¿Exageré? ¿Y si se molestó? ¿Y si ya no quiere hablarme igual? Y aquí es donde muchas personas retroceden. No en lo externo, sino en lo interno. Empiezan a corregirse, a suavizar lo que dijeron, a justificarse, a volver a ponerse en segundo lugar, pero ahora disfrazado de empatía. Y esto es clave entenderlo, porque no todo lo que parece empatía lo es. A veces es miedo, miedo a sostener la incomodidad que genera ser claro, miedo a que la otra persona cambie su forma de verte, miedo a perder ese lugar que tenías, aunque ese lugar implicara reducirte. Y entonces haces algo muy común, pero muy silencioso. Te vuelves a adaptar, pero ahora no es tan evidente, porque ya hablaste, ya dijiste algo, ya hiciste el intento, y eso te da una sensación de avance. Pero si después de eso vuelves a acomodarte para no incomodar demasiado, el patrón sigue. Porque el límite no solo está en lo que dices, está en lo que sostienes después, en cómo te mantienes cuando la otra persona responde. Y aquí es donde muchas dinámicas se revelan, porque hay personas que, cuando sienten un límite, lo respetan. Tal vez no de inmediato, tal vez necesitan procesarlo, pero lo hacen. Y hay otras que no, que prueban otra vez, que minimizan, que hacen bromas, que giran la conversación, que te hacen sentir como si tú fueras el problema. Y esto no siempre es manipulación consciente. A veces es simplemente su forma aprendida de relacionarse, pero eso no cambia el efecto. Porque cuando alguien responde así, no solo está cruzando un límite, está poniendo a prueba tu coherencia. Está viendo si lo que dijiste realmente tiene peso, si es algo que vas a sostener o algo que se va a diluir con el tiempo. Y aquí es donde tú defines la dinámica, no en lo que explicas, sino en lo que haces. Porque puedes tener el mejor discurso, las palabras más claras, la intención más honesta, pero si después de eso actúas como si nada hubiera pasado, el mensaje cambia, se vuelve ambiguo, y la ambigüedad es el terreno perfecto para que los límites se desdibujen. Por eso muchas personas sienten que ya hablaron, pero nada cambia, porque hablar no es lo mismo que marcar, y marcar
no es lo mismo que sostener. Sostener implica algo que incomoda más que decirlo. Implica consecuencias, no castigos, no amenazas, consecuencias naturales, como retirarte de una conversación, como no seguir participando en una dinámica, como tomar distancia cuando algo se repite. Y eso cambia todo, porque deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Pero claro, ahí aparece el miedo otra vez. El miedo a parecer frío, a parecer exagerado, a parecer difícil. Y eso conecta con algo muy profundo en muchas personas. El deseo de ser percibido como alguien fácil de querer. Alguien que no genera problemas. Alguien que suma, no que incomoda. Y eso, en apariencia, suena bien. Pero si lo llevas al extremo, te borra. Te convierte en alguien que se adapta tanto que deja de ser claro. Y cuando no eres claro, no eres predecible. Y cuando no eres predecible, las personas no saben dónde estás. Y cuando no saben dónde estás, ocupan ese espacio. No por maldad, sino por ausencia. Ausencia de una señal firme. Ausencia de un límite sostenido. Y eso es lo que muchas veces termina generando resentimiento. Ese resentimiento que no se expresa, pero se siente, que aparece en forma de cansancio, de distancia emocional, de irritación acumulada, porque en el fondo hay una parte de ti que sabe que eso pudo haber sido diferente, que pudiste haber dicho algo antes, que pudiste haber actuado distinto, que no tenías que llegar hasta ese punto, pero no lo hiciste, y no porque no quisieras, sino porque no sabías cómo sostenerte en ese lugar. Y aquí es donde entra algo muy importante. Sostener un límite no es solo un acto externo, es un estado interno. Es la capacidad de quedarte contigo, incluso cuando eso genera incomodidad afuera, de no salir corriendo a reparar, a suavizar, a volver a encajar, de permitir que el otro tenga su reacción, sin que eso defina tu valor. Y eso no es fácil, porque estamos muy acostumbrados a medirnos a través de la respuesta de los demás. Si el otro se molesta, sentimos que hicimos algo mal. Si el otro se aleja, sentimos que perdimos algo. Si el otro cambia su actitud, sentimos que fuimos demasiado. Y entonces, ajustamos. Pero si cada vez que alguien reacciona, tú te mueves, nunca vas a saber dónde estás realmente. Siempre vas a estar en función del otro. Y eso no es conexión, es dependencia. Porque tu estabilidad depende de que el otro esté bien contigo. Y cuando eso pasa, tus límites se vuelven frágiles, se vuelven negociables, se vuelven secundarios. Pero cuando empiezas a sostenerte, aunque el otro reaccione, algo cambia. No de inmediato, pero sí de forma progresiva. Empiezas a notar quién puede encontrarte en ese nuevo lugar y quién no. Quién respeta y quién insiste. Quién se adapta y quién se incomoda demasiado. Y eso no es pérdida, es claridad. Es empezar a ver las relaciones sin el filtro de tu necesidad de que funcionen. Verlas como son, no como quisieras que fueran. Y eso puede doler, porque implica aceptar que algunas dinámicas no eran tan sanas como pensabas, que algunas conexiones dependían de que tú fueras de cierta forma, que algunas personas estaban cómodas mientras tú te incomodabas. Pero también es liberador, porque te permite elegir desde otro lugar. Desde un lugar donde ya no estás tratando de encajar, sino de ser coherente. Y eso, aunque no lo parezca, cambia completamente la forma en la que te relacionas. Porque ya no entras con la expectativa de que todo fluya. Entras con la claridad de quién eres y qué estás dispuesto a sostener. Y eso se siente, se percibe, no en lo que dices, sino en cómo estás, en cómo te posicionas, en cómo reaccionas o no reaccionas. Y entonces algo empieza a pasar. Las personas que antes cruzaban ciertos límites empiezan a hacerlo menos. No porque les explicaste mejor, sino porque ya no encuentran el mismo espacio. Ya no hay esa apertura inconsciente. Ya no hay esa flexibilidad automática. Y eso reorganiza la dinámica. No porque cambiaste al otro, sino porque cambiaste la estructura. Y eso es lo que muchas personas buscan sin saberlo.
No cambiar a los demás, sino cambiar el lugar desde donde se relacionan. Porque cuando ese lugar cambia, todo lo demás se ajusta. Algunas cosas se fortalecen, otras se caen, otras se transforman. Pero tú ya no estás en el mismo punto. Ya no reaccionas desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente honesto. Porque por primera vez, no estás intentando sostener una relación a cualquier costo. Estás sosteniéndote a ti dentro de ella. Y hay un momento muy específico que casi nadie reconoce cuando empieza a cambiar esto. No es cuando dices algo firme, no es cuando alguien finalmente te respeta, no es cuando la relación mejora, es antes, mucho antes. Es ese instante silencioso en el que te das cuenta de algo y ya no puedes dejar de verlo. Como cuando notas un patrón que siempre estuvo ahí, pero nunca habías nombrado. Y una vez que lo ves, ya no encaja igual. Ya no se siente igual. Ya no puedes fingir que no pasa, porque ahora sabes. Sabes cómo te sientes cuando alguien cruza ese límite. Sabes cómo reaccionas normalmente. Sabes qué parte de ti se activa. Y eso, aunque no hayas cambiado nada todavía, ya es un cambio. Porque la conciencia rompe la automatización. Antes actuabas sin darte cuenta. Ahora te ves. Y verte a veces incomoda más que el propio conflicto, porque te deja frente a algo que ya no puedes justificar tan fácil. Esa vez que te callas, pero ahora sabes que te estás callando. Esa vez que sonríes, pero sientes claramente que no quieres hacerlo. Esa vez que cedes, pero reconoces el costo interno. Y eso genera una tensión nueva, una especie de disonancia más clara. Ya no es confusión, es contradicción consciente. Y eso es el inicio del cambio real. Porque ahora ya no puedes volver al mismo punto con la misma inocencia. Ahora hay una parte de ti que observa, que registra, que se pregunta, ¿por qué sigo haciendo esto si sé cómo me hace sentir? Y esa pregunta no busca una respuesta rápida. Busca honestidad, porque muchas veces la respuesta no es cómoda, no es lógica. Es emocional, es miedo, miedo a incomodar, miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a dejar de ser quien has sido. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque ver el patrón no significa saber cómo salir. Y salir implica atravesar algo que has evitado durante mucho tiempo. La incomodidad sostenida, no la del momento breve, sino la que dura más, la que se queda después de haber dicho algo. La que aparece cuando la otra persona cambia su actitud, la que se instala cuando ya no estás funcionando como antes. Y esa incomodidad es nueva, porque antes todo se resolvía rápido, te adaptabas y listo, había alivio inmediato. Ahora, no, ahora eliges algo distinto, y el sistema no sabe cómo procesarlo todavía, y entonces duda, se pregunta si fue buena idea, te lleva a querer regresar a lo conocido, a suavizar, a explicar de más, a recuperar esa sensación de todo está bien. Pero aquí es donde se define todo, porque si en ese momento vuelves atrás, el patrón se refuerza más fuerte, no solo porque cediste, sino porque ahora sabes que lo hiciste. Y eso genera algo más profundo que frustración, genera desconfianza en ti, porque una parte de ti dijo esto no, y otra parte hizo sí, y esa ruptura interna pesa. Por eso muchas personas sienten que no confían en sí mismas. No porque no sepan qué hacer, sino porque no sostienen lo que saben. Y eso es completamente diferente. Porque saber no transforma. Sostener, sí. Y sostener implica atravesar ese espacio incómodo sin huir, sin corregirte, sin volver a encajar rápido. Permitir que el otro tenga su reacción. Permitir que la relación se ajuste. Permitir que el silencio exista, sin llenarlo automáticamente. Y eso, al inicio, se siente como vacío, como si algo faltara, como si la conexión se estuviera perdiendo. Pero no siempre es pérdida. A veces, es limpieza. Es quitar lo que estaba sostenido por tu adaptación, para ver qué queda cuando tú estás presente de verdad. Y eso puede dar miedo, porque no sabes qué va a quedar. No sabes si la relación se sostiene igual. No sabes si el otro puede encontrarte ahí. Pero esa incertidumbre
es parte del proceso. Porque durante mucho tiempo, la certeza venía de adaptarte. Ahora, viene de ser coherente. Y eso toma tiempo. Toma práctica. Toma errores. Porque no lo vas a hacer perfecto. Va a haber momentos donde lo digas tarde. Momentos donde lo digas de más. Momentos donde te quedes callado otra vez. Y eso no invalida el proceso. Lo hace real. Porque no estás intentando convertirte en alguien rígido o reactivo. Estás aprendiendo a ser alguien presente. Y la presencia no es perfecta. Es honesta, es notar lo que sientes y permitirte actuar desde ahí cada vez con más claridad, sin forzarte, pero sin ignorarte. Y poco a poco algo empieza a acomodarse. No en los demás, en ti. Empiezas a sentir menos ruido interno, menos reproche después de las interacciones, menos necesidad de revisar mentalmente lo que pasó, porque ya no te quedaste cosas, ya no te traicionaste en ese momento. Y eso tiene un impacto enorme en tu energía, porque no estás cargando conversaciones pendientes contigo mismo. No estás sosteniendo ese diálogo interno constante donde te cuestionas. Hay más espacio, más silencio, más calma. Y desde ahí, las decisiones cambian. Ya no eliges desde la urgencia de mantener algo, eliges desde la claridad de cómo te sientes. Y eso, aunque parezca simple, es una transformación profunda, porque cambia tu relación con el conflicto. Deja de ser algo que tienes que evitar y se convierte en algo que puedes atravesar. No porque te guste, sino porque sabes que no te rompe, que puedes estar incómodo y seguir siendo tú, que puedes sostener tensión sin perderte. Y eso es lo que construye una autoestima real, no la que se dice, sino la que se vive, la que aparece en esos momentos donde podrías ceder y eliges no hacerlo, donde podrías callar y decides hablar, donde podrías adaptarte y eliges quedarte contigo. Y poco a poco esa versión de ti se vuelve más familiar, más natural, más tuya. Ya no se siente como esfuerzo, se siente como coherencia, como si por fin lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empezaran a alinearse. Y cuando eso pasa, ya no necesitas convencer a nadie, ni explicarte tanto, ni justificar cada decisión, porque hay algo que se transmite sin palabras, una especie de firmeza tranquila, no agresiva, no rígida, pero clara. Y esa claridad cambia cómo los demás se relacionan contigo, no porque les digas qué hacer, sino porque ya no encuentran el mismo espacio para cruzar lo que antes cruzaban. Y eso no es control, es presencia, es estar ahí, sin desaparecerte. Y desde ahí empiezas a notar algo que antes no era tan evidente, que muchas veces no eran los demás los que tenían tanto poder. Era tu falta de presencia la que lo permitía. Y eso, lejos de ser culpa, es poder, porque significa que también puedes cambiarlo. Y cuando empiezas a darte cuenta de ese poder, aparece otra capa que no siempre es evidente al inicio. Porque no se trata solo de lo que permites, sino de lo que toleras internamente antes de que siquiera ocurra algo afuera. Hay algo que pasa mucho antes de que alguien cruce un límite. Pasa en tu forma de anticipar, en lo que das por hecho, en lo que ya vienes aceptando incluso antes de que suceda, como si una parte de ti ya estuviera preparada para adaptarse, como si, sin decirlo, ya supieras que vas a ceder un poco. Y eso es clave, porque los límites no empiezan en el momento de la interacción, empiezan en tu expectativa, en lo que crees que mereces, en lo que consideras normal, en lo que tu mente ha aprendido a aceptar como parte de relacionarte. Y aquí es donde muchas personas se confunden porque piensan que el problema es reaccionar tarde, pero muchas veces el problema es haber normalizado demasiado desde antes, haber bajado tanto el estándar que ya casi no hay nada que se sienta claramente como un límite. Todo es flexible, todo es negociable, todo es no pasa nada. Y eso no es libertad, es desconexión. Porque cuando todo se vuelve aceptable, dejas de distinguir lo que realmente te hace bien de lo que simplemente aprendiste a soportar. Y ahí aparece algo muy sutil,
empiezas a perder sensibilidad. No porque no sientas, sino porque te acostumbraste a no reaccionar. Tu sistema se vuelve más tolerante al malestar, pero no en el buen sentido. Se vuelve más permisivo contigo mismo. Y eso tiene un efecto acumulativo, porque cada vez necesitas algo más evidente, más fuerte, más claro, para decir esto no. Y cuando llegas a ese punto, ya no es un límite, es un estallido. Es cuando ya no puedes más. Cuando explotas, cuando te alejas de golpe, cuando cortas una relación sin que el otro entienda qué pasó, y eso genera otra narrativa, la de siempre aguanto hasta que ya no. Pero esa forma de funcionar no es equilibrio, es acumulación, es ir guardando pequeñas incomodidades hasta que se vuelven insoportables. Y entonces, la expresión ya no es clara, es reactiva, no es firme, es cargada, no es presente, es todo lo que no dijiste antes. Y claro, eso confunde, porque la otra persona no vio el proceso interno, solo ve el resultado, y muchas veces responde desde ahí, defendiéndose, invalidando, alejándose. Y eso refuerza la idea de que poner límites rompe todo, cuando en realidad lo que rompe es no ponerlos a tiempo. Pero para hacerlo a tiempo, necesitas algo que no siempre está presente. Registro, la capacidad de notar lo que sientes en el momento en que lo sientes. No después, no horas más tarde, no cuando ya estás solo, en el instante. Y eso requiere conexión, porque si estás más enfocado en cómo te ven, en cómo reaccionan, en cómo mantener la dinámica, pierdes ese contacto interno, te vuelves más externo, más atento a lo que pasa afuera que a lo que pasa dentro. Y cuando eso pasa, tus límites dejan de ser una guía interna y se convierten en algo que intentas definir después. Pero los límites no se piensan, se sienten. Primero se sienten y luego se expresan. Y si no estás conectado con esa sensación, es muy difícil actuar a tiempo. Por eso muchas personas dicen no me di cuenta en el momento. Y no es que no estuviera la señal, es que no estaban ahí para verla, porque estaban ocupados sosteniendo algo más, la imagen, la armonía, la aprobación. Y eso desconecta, te saca de ti, te pone en función del otro. Y desde ahí es muy difícil poner un límite real, porque estás más enfocado en no perder que en no perderte. Y aquí aparece otra pregunta incómoda, pero importante. ¿Qué estás intentando conservar cuando te adaptas demasiado? Porque muchas veces no es la relación en sí, es lo que esa relación representa. Seguridad, compañía, identidad, validación. Y eso pesa más que cualquier límite, porque no estás negociando una situación, estás negociando lo que crees que eres en ese vínculo. Y claro, eso hace que todo se vuelva más complejo. Porque no se trata solo de decir, no me gusta esto. Se trata de arriesgar el lugar que ocupas, el rol que has tenido, la versión de ti que esa persona conoce. Y cambiar eso puede sentirse como perder algo, aunque en el fondo estés ganando algo mucho más importante, tu coherencia. Pero el cerebro no siempre lo ve así. El cerebro ve incertidumbre, ve posible pérdida y activa resistencia. Te lleva a pensar que tal vez no es tan grave, que puedes adaptarte un poco más, que no vale la pena generar algo por eso. Y así, el patrón se sostiene, no porque no sepas, sino porque hay algo que pesa más en ese momento. Y ese algo casi siempre es emocional. No es lógico, no responde a argumentos, responde a lo que sientes que podrías perder. Por eso, trabajar esto no es solo aprender a decir cosas distintas. Es aprender a sostener emociones distintas, a tolerar la incomodidad sin salir corriendo a corregirla, a quedarte en ese espacio donde no todo está resuelto, pero tú estás presente. Y eso se entrena, no en grandes situaciones, sino en pequeñas. En ese comentario leve que no te gustó, en esa interrupción que normalmente ignoras, en esa broma que te incomoda. Ahí empieza, no esperando el momento perfecto, no buscando hacerlo impecable, sino respondiendo un poco diferente cada vez, un poco más presente, un poco más claro, un poco más tú. Y eso cambia tu referencia interna.
Empiezas a sentir antes, a notar más rápido, a reaccionar con menos retraso. Y poco a poco dejas de acumular, dejas de llegar al punto donde explotas, porque ya no estás guardando tanto, estás expresando en el momento. Y eso transforma completamente la dinámica. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de haber esa carga invisible que antes arrastrabas, esa tensión constante, ese diálogo interno que no se detenía, porque ahora lo que sientes tiene salida, tiene espacio, tiene forma, y eso es profundamente regulador, para tu mente, para tu cuerpo, para tu forma de estar, porque ya no estás en modo contención, estás en modo expresión, y la expresión no es conflicto, es claridad. Y la claridad no rompe lo que es real, solo revela lo que no lo era tanto. Y eso, aunque duela, también ordena, porque te muestra con quién puedes ser tú y con quién solo podías ser una versión ajustada. Y esa diferencia cambia todo, porque deja de tratarse de mantener relaciones y empieza a tratarse de elegir cómo quieres estar en ellas, sin perderte, sin reducirte, sin traicionarte en el proceso. Y desde ahí ya no necesitas esperar a que alguien cruce un límite para darte cuenta de dónde estás. Ya lo sabes antes, lo sientes antes. Y eso te permite actuar desde un lugar completamente distinto. No desde la reacción, sino desde la conciencia. Y cuando empiezas a actuar desde la conciencia, ocurre algo que no siempre esperabas. No todo se vuelve más fácil. De hecho, al inicio puede sentirse más difícil, porque ya no puedes engañarte igual. Ya no puedes decir no pasa nada cuando claramente sí pasa. Ya no puedes justificar lo que sientes solo para mantener la paz. Ya no puedes mirar hacia otro lado sin saber que lo estás haciendo. Y eso crea una incomodidad distinta, más limpia, pero más presente. Porque ahora estás viendo con claridad algo que antes estaba difuso. Y esa claridad no siempre alivia de inmediato. Primero confronta, primero desordena, primero te muestra cosas que no encajan con la historia que tenías sobre ciertas relaciones, porque tal vez pensabas que alguien te respetaba, pero ahora ves que en realidad tú te adaptabas tanto que nunca hubo necesidad de respetarte. Tal vez creías que había equilibrio, pero ahora notas que ese equilibrio dependía de que tú cedieras más. Tal vez sentías que había conexión, pero ahora percibes que gran parte de esa conexión se sostenía en tu capacidad de acomodarte. Y ver eso duele. No porque la otra persona sea mala, sino porque rompe una ilusión que te daba cierta estabilidad, porque es más cómodo pensar que todo está bien que aceptar que algo importante no lo está. Pero esa ruptura también es una oportunidad, porque te devuelve la realidad. Y desde la realidad puedes elegir, no desde la fantasía de cómo debería ser, sino desde cómo realmente es. Y eso cambia completamente tu posición. Ya no estás esperando que el otro entienda. Ya no estás tratando de convencer. Ya no estás invirtiendo energía en explicar algo que no estás dispuesto a sostener. Empiezas a moverte distinto, más silencioso, pero más firme. Y eso tiene un efecto curioso, porque cuando dejas de explicar tanto, las cosas se vuelven más claras. Cuando dejas de justificar, tus decisiones pesan más. Cuando dejas de pedir permiso, tu presencia cambia. Pero claro, eso también activa algo en los demás, porque están acostumbrados a una versión de ti, una versión más flexible, más disponible, más predecible. Y cuando eso cambia, algo en la dinámica se mueve. Algunos lo notan y se ajustan. Otros lo notan y se incomodan. Otros lo notan y tratan de regresar todo a como era antes. Y aquí aparece una de las pruebas más difíciles de este proceso: la insistencia del otro, esa forma sutil, o a veces directa, de empujarte de nuevo a tu lugar anterior. Puede ser con humor, con presión emocional, con comentarios que parecen pequeños, pero no lo son. Antes no eras así. Te estás volviendo muy complicado, ¿por eso te vas a molestar? Y esas frases no son neutrales, tienen peso, porque apelan a algo profundo en ti, tu identidad. Te hacen cuestionarte si estás cambiando para bien o si te estás alejando de algo importante.
Y si no estás firme internamente, es fácil dudar. Es fácil pensar que tal vez sí estás exagerando, que tal vez sí estás siendo más rígido, que tal vez sí deberías volver a ser como antes. Pero aquí es donde necesitas ver algo con mucha claridad. No estás siendo diferente porque quieras generar distancia. Estás siendo diferente porque ya no puedes ignorarte. Y eso no es rigidez. Es coherencia. Pero la coherencia incomoda a quienes estaban cómodos con tu falta de ella. Y eso no significa que estén en tu contra. Significa que la dinámica cambió. Y no todos están listos o dispuestos a adaptarse a ese cambio. Y eso es importante aceptarlo. Porque muchas veces en este punto aparece una tentación muy fuerte. La de negociar tu cambio. La de ser claro, pero no tanto. La de sostenerte, pero solo hasta cierto punto. La de volver a suavizar, para no perder lo que tenías. Y eso parece un punto medio, pero en realidad es una regresión sutil, porque vuelves a ponerte en segundo plano, pero ahora con más conciencia. Y eso genera aún más desgaste, porque ya sabes lo que estás haciendo, y aún así lo haces. Por eso este momento es tan clave, porque define si el cambio se integra o se queda en intento. Y la integración no es perfecta. No es firme todo el tiempo, pero sí tiene algo claro. No vuelves a ignorarte completamente. Puede que dudes, puede que te equivoques, puede que ajustes, pero ya no regresas al punto donde no te ves. Y eso marca una diferencia enorme, porque incluso cuando fallas, hay aprendizaje, hay registro, hay una intención distinta, y poco a poco esa intención se vuelve acción, y esa acción se vuelve hábito, y ese hábito se vuelve identidad. Una identidad donde ya no te defines por cuánto soportas, sino por cuánto te respetas. Y eso cambia todo, porque ya no necesitas demostrar nada. No necesitas convencer a nadie de que tienes razón. No necesitas ganar discusiones. Solo necesitas ser claro contigo. Y desde ahí, actuar. Y eso simplifica mucho las cosas, porque reduces el ruido, reduces la sobreexplicación, reduces el desgaste de intentar que todo sea entendido por todos. Empiezas a aceptar algo que antes tal vez te costaba. No todos te van a entender, no todos van a estar de acuerdo, no todos van a quedarse. Y eso no es un fracaso, es parte del proceso, porque no se trata de construir relaciones donde nunca haya conflicto, sino de construir relaciones donde tú no desaparezcas para evitarlo. Y eso cambia la calidad de todo, de las conversaciones, de los vínculos, de cómo te sientes después de interactuar, porque ya no sales drenado, no sales cuestionándote todo, no sales cargando lo que no dijiste, sales más ligero, más claro, más en paz contigo. Y eso tiene un impacto que va más allá de las relaciones. Empieza a reflejarse en otras áreas, en cómo tomas decisiones, en cómo usas tu tiempo, en lo que eliges aceptar y lo que no. Porque al final, poner límites no es solo algo que haces con otros, es algo que haces contigo. Es decidir qué lugar ocupas en tu propia vida. Y cuando ese lugar cambia, todo lo demás se reorganiza alrededor. Y en ese punto, cuando algo dentro de ti ya cambió, aunque no todo afuera lo haya hecho, aparece una sensación que al inicio puede confundirte. No es euforia, no es orgullo, no es una victoria evidente, es algo más silencioso, una especie de calma rara, como si por primera vez en mucho tiempo no tuvieras que estar pendiente de todo, de cómo reaccionan, de qué van a decir, de si estás haciendo lo correcto, porque ya no estás midiendo cada paso desde la aprobación externa. Estás sintiendo y actuando desde ahí, y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente regulador. Tu sistema nervioso empieza a salir de ese estado constante de alerta, ese estado donde siempre estabas leyendo el ambiente, ajustándote, anticipando, para no incomodar, para no perder, para no romper nada. Y cuando dejas de vivir así, hay un espacio nuevo, un espacio donde no tienes que estar en guardia todo el tiempo. Y ese espacio, al inicio, puede sentirse vacío, como si faltara algo, como si la intensidad bajara,
como si las relaciones ya no tuvieran el mismo movimiento. Y claro, porque muchas veces lo que llamabas conexión estaba mezclado con tensión, con adaptación constante, con esa necesidad de sostener la dinámica a cualquier costo, y cuando eso desaparece, la relación cambia de ritmo, se vuelve más tranquila, pero también más real, más clara, más predecible. Y eso no siempre es adictivo, porque tu cerebro estaba acostumbrado a otra cosa, a la variabilidad, a esa montaña rusa emocional donde a veces todo fluye y a veces todo se tensa. Y esa variabilidad genera dopamina, esa sensación de a ver qué pasa ahora, esa incertidumbre que engancha, que te mantiene atento, que te hace invertir más energía de la que te das cuenta. Pero cuando empiezas a poner límites, esa dinámica se reduce y con ella también baja ese tipo de estimulación. Y entonces aparece una duda. ¿Esto es aburrido o es estable? Y esa pregunta es clave, porque muchas personas confunden estabilidad con falta de emoción, cuando en realidad es ausencia de desgaste. Es una forma de relacionarte donde no tienes que estar en alerta constante, donde no tienes que adaptarte todo el tiempo, donde puedes simplemente estar. Y eso, al inicio, se siente distinto, porque no estás acostumbrado, pero con el tiempo se vuelve profundamente valioso, porque empiezas a notar algo que antes no era tan claro. Cuánta energía estabas invirtiendo en sostener dinámicas que no te sostenían. ¿Cuánto pensabas después de cada interacción? ¿Cuánto analizabas lo que dijiste? ¿Cuánto ajustabas lo que ibas a decir la próxima vez? Y ahora, eso disminuye. No desaparece por completo, pero se reduce, porque ya no estás tratando de encajar, estás siendo... Y eso libera. Libera atención, libera energía mental, libera espacio emocional. Y ese espacio se empieza a llenar de otra cosa, de ti, de lo que realmente quieres, de lo que realmente sientes, de lo que realmente te importa, porque antes gran parte de tu energía estaba afuera, en sostener vínculos, en mantener armonía, en evitar conflicto. Ahora empieza a regresar, y eso cambia la relación contigo. Empiezas a escucharte más, a notar más rápido lo que te gusta y lo que no, a elegir con más claridad. Y eso tiene un efecto acumulativo, porque cada vez que te eliges, refuerzas algo interno, una sensación de confianza, de solidez, de que puedes estar contigo, incluso si algo afuera cambia. Y esa sensación es lo que reduce el miedo. No lo elimina, pero lo hace manejable, porque ya no depende tanto de lo que pase afuera, depende de cómo tú respondes. Y cuando eso se vuelve más claro, el miedo pierde fuerza, porque ya no te paraliza, ya no te hace ceder automáticamente, ya no te lleva a abandonar lo que sientes. Empieza a ser solo una señal, no una orden. Y eso cambia completamente tu forma de actuar, porque ya no necesitas esperar a que el miedo desaparezca para hacer lo que sabes que necesitas hacer. Lo haces con miedo, pero lo haces. Y cada vez que lo haces, el miedo se reconfigura. Se vuelve más pequeño, menos dominante, menos decisivo. Y eso te da libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no estar condicionado por lo que sientes. Y desde ahí, las relaciones cambian de verdad, porque ya no entras desde la necesidad. No entras buscando que te elijan o que te validen. Entras desde la claridad de quién eres. Y eso se nota. Se siente en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo respondes. Hay menos urgencia, menos tensión, menos esfuerzo por sostener algo que no fluye. Y eso filtra. Filtra quién puede encontrarte ahí y quién no. Y ese filtro no es algo que haces activamente. Es una consecuencia de tu forma de estar. Y eso es lo que muchas personas buscan durante años sin saberlo. No cambiar a todos los demás, sino cambiar la calidad de lo que permiten en su vida. Y eso no se logra controlando, se logra posicionándote. Y cuando te posicionas, aunque no digas mucho, todo cambia, porque ya no estás disponible para cualquier dinámica.
ya no estás abierto a todo, ya no estás dispuesto a adaptarte a costa de ti. Y eso crea algo muy importante: respeto. No el respeto que te dan, sino el respeto que generas, porque hay coherencia, porque hay claridad, porque hay una línea que no se negocia. Y eso no necesita explicarse demasiado. Se percibe. Y cuando se percibe, cambia cómo los demás interactúan contigo. No porque los obligues, sino porque ya no encuentran el mismo espacio para cruzar. Y eso te devuelve algo que tal vez habías perdido sin darte cuenta. Tranquilidad, no la tranquilidad de que todo está perfecto, sino la de saber que no te estás abandonando. Que pase lo que pase afuera, hay algo adentro que se mantiene. Y eso es profundamente reparador, porque durante mucho tiempo esa era la parte que faltaba. No que los demás cambiaran, sino que tú estuvieras contigo cuando más lo necesitabas. Y cuando esa tranquilidad empieza a aparecer, aunque sea en pequeñas dosis, hay algo que se revela con mucha claridad, que gran parte del dolor que sentías no venía solo de lo que los demás hacían. Venía de lo que tú hacías contigo después, de cómo te hablabas, de cómo te juzgabas por no haber reaccionado, de cómo te exigías haber sido distinto cuando en ese momento no sabías cómo hacerlo. Y eso pesa más de lo que parece, porque no solo cargabas con la situación, cargabas contigo mismo, con esa voz interna que no perdona, que señala, que repite, que insiste en que deberías haber sido diferente. Y aquí es donde algo empieza a cambiar, pero no hacia afuera, hacia adentro. Empiezas a tratarte distinto, no desde la justificación, sino desde la comprensión. Empiezas a ver que no era falta de carácter, era un patrón aprendido, que no era debilidad, era una forma de protegerte, que no era que no pudieras, era que no sabías sostenerte en ese lugar todavía. Y eso no te quita responsabilidad, pero sí te quita peso innecesario, porque una cosa es hacerte cargo y otra muy distinta es castigarte. Y cuando dejas de castigarte, algo se suaviza, no tu firmeza, tu relación contigo. Y eso es fundamental, porque sostener límites no es solo una cuestión de acción externa, es una cuestión de sostén interno, de cómo te acompañas cuando dudas, de cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas, de cómo te mantienes contigo, incluso cuando te equivocas. Porque sí, te vas a equivocar, va a haber momentos donde no digas nada, donde reacciones tarde, donde vuelvas a ceder. Y si en esos momentos vuelves al juicio, al reproche, a la exigencia, el proceso se vuelve más pesado, más rígido, más difícil de sostener. Pero si en esos momentos puedes mirarte con honestidad, sin suavizar, pero sin atacarte, algo cambia, aprendes más rápido, te ajustas con más claridad y sigues avanzando, sin romperte en el proceso. Y eso construye algo muy importante: confianza, no en que siempre lo harás perfecto, sino en que puedes volver a ti, incluso cuando no lo haces. Y esa confianza es lo que realmente sostiene el cambio, porque ya no dependes de hacerlo bien todo el tiempo, dependes de no abandonarte cuando no sale bien. Y eso es una base completamente distinta, mucho más estable, mucho más real. Y desde ahí empiezas a ver las relaciones de otra manera, ya no como algo que tienes que sostener a cualquier costo, sino como algo que también tiene que sostenerte a ti. Empiezas a notar cómo te sientes después de estar con alguien, no solo durante, sino después, si te sientes más ligero o más cargado, más claro o más confundido, más tú o más lejos de ti. Y esa información empieza a guiarte, no como una regla rígida, sino como una brújula, una que antes ignorabas, pero que ahora empiezas a escuchar. Y eso cambia tus elecciones, no de forma drástica al inicio, pero sí de forma constante. Empiezas a elegir con más intención, a decir que no con menos culpa, a retirarte sin tanto conflicto interno, a quedarte cuando realmente quieres. Y eso ordena tu tiempo, tu energía, tus vínculos, porque ya no estás repartido en todos lados, estás más concentrado, más alineado, más presente.
Y desde ahí, algo más se acomoda. Tu relación con la soledad. Porque muchas veces lo que te hacía tolerar tanto no era solo el vínculo, era el miedo a estar sin él. El miedo a ese espacio donde no hay nadie validando, donde no hay interacción constante, donde no hay distracción. Ese espacio donde te encuentras contigo, sin filtros. Y si no estás acostumbrado a eso, puede incomodar, puede sentirse vacío, puede generar ansiedad. Pero cuando empiezas a estar contigo de forma distinta, ese espacio cambia. Deja de ser un vacío y se convierte en un lugar donde puedes descansar, donde puedes pensar, donde puedes sentir sin tener que ajustar nada. Y eso es profundamente reparador, porque durante mucho tiempo tu referencia de bienestar venía de afuera, de estar con alguien, de sentir conexión, de no estar solo. Ahora empieza a venir de adentro, de cómo estás contigo. Y eso no reemplaza los vínculos, los transforma, porque ya no los necesitas para completarte, los eliges para compartirte. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de lo que construyes, porque ya no entras desde la carencia, entras desde la presencia y desde ahí los límites no son una barrera, son una forma de cuidado, no hacia el otro, hacia ti. Y eso se siente distinto, no hay enojo acumulado, no hay necesidad de defenderte constantemente, no hay tensión en cada interacción, hay claridad, hay calma, hay una especie de firmeza tranquila, que no necesita imponerse. Y eso genera algo que antes tal vez no experimentabas tanto. Relaciones más simples, no perfectas, pero más claras, más honestas, más sostenibles, porque ya no están basadas en lo que aguantas, sino en lo que eres. Y eso cambia todo, porque cuando empiezas a vivir así, ya no te preguntas tanto por qué alguien cruza tus límites. Te preguntas si ese espacio es el adecuado para ti. Y esa pregunta redefine todo, porque te saca del rol de reaccionar y te coloca en el lugar de elegir. Y elegir no siempre es fácil, pero siempre es más real. Y lo real, aunque incomode, es lo único que realmente sostiene. Y cuando empiezas a elegir, de verdad, elegir, no desde el miedo ni desde la costumbre, sino desde esa claridad tranquila que has ido construyendo, algo se ordena por dentro de una forma que no necesita ruido. No necesitas explicarlo tanto, no necesitas defenderlo tanto, no necesitas convencer a nadie. Simplemente lo sabes. Sabes cuando algo ya no encaja. Sabes cuando alguien está cruzando una línea que ya no estás dispuesto a negociar. Sabes cuando te estás alejando de ti y decides regresar. Y ese regreso es lo más importante de todo, porque al final de eso se trata todo este proceso. No de controlar a los demás, no de evitar que alguien nunca más cruce un límite, no de volverte alguien duro, cerrado o inaccesible. Se trata de algo mucho más simple y mucho más profundo, de no abandonarte, de no dejarte solo en esos momentos donde más te necesitas. Porque antes, cuando alguien cruzaba un límite, no solo pasaba eso, pasaba que tú no estabas contigo. Te ibas, te adaptabas, te callabas, te perdías un poco y luego intentabas recuperar eso, horas después, días después, a veces nunca. Pero ahora algo cambió. Ahora puedes quedarte contigo en ese instante, escucharte, sentirte, responder desde ahí, aunque no sea perfecto. Y eso es lo que realmente transforma todo, porque ya no estás esperando que el otro cambie. Estás cambiando tú la forma en la que te sostienes, y eso reconfigura todo lo demás. Algunas personas van a entenderlo, otras no. Algunas se van a acercar más, otras se van a alejar, algunas van a intentar ajustarse, otras van a resistirse. Y todo eso está bien, porque ya no estás construyendo tu vida desde la necesidad de que todo funcione, la estás construyendo desde la verdad de cómo te sientes. Y eso tiene un efecto muy concreto. Empiezas a rodearte de relaciones donde no tienes que explicarte tanto, donde no tienes que justificar cada emoción,
donde puedes decir algo incómodo y no se rompe todo, donde puedes ser tú sin ese filtro constante. Y eso no es perfecto, pero es real. Y lo real sostiene mucho más que lo ideal, porque no depende de que todo salga bien, depende de que tú estés presente. Y cuando tú estás presente, incluso lo difícil se vuelve manejable, incluso el conflicto se vuelve atravesable, incluso la incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una señal que te dice dónde estás y qué necesitas. Y eso es libertad. No la libertad de que nadie te toque, sino la libertad de no traicionarte cuando alguien lo hace. No la libertad de evitar todo conflicto, sino la libertad de no perderte dentro de él. No la libertad de que todo sea cómodo, sino la libertad de elegir lo que es coherente contigo. Y esa libertad no hace ruido, no se muestra, no necesita validación. Se siente en tu cuerpo más relajado, en tu mente más clara, en tu energía más estable. Se siente en la forma en la que entras a una conversación sin prepararte tanto. En la forma en la que sales sin cargar tanto. En la forma en la que estás sin ajustarte tanto. Y eso cambia tu vida. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma profunda. Porque ya no estás viviendo desde el miedo constante a perder algo. Estás viviendo desde la certeza de no perderte a ti. Y eso es suficiente. Suficiente para construir relaciones más sanas. Suficiente para tomar decisiones más claras. Suficiente para sentirte en paz, incluso cuando no todo está resuelto. Porque la paz no viene de que todo esté bien afuera. Viene de que tú estés bien contigo. De que no haya esa fractura interna donde una parte de ti siente algo y otra actúa diferente. De que haya coherencia. Y la coherencia no es perfecta, pero es estable. Es una base sobre la que puedes construir. Y cuando tienes esa base, todo lo demás se vuelve más ligero, más claro, más tuyo. Y tal vez, si te detienes un momento ahora, sin ruido, sin distracciones, puedas notar algo pequeño, pero importante. Tal vez una sensación distinta en el pecho, tal vez un poco más de silencio en la mente, tal vez una claridad que no estaba al inicio. Y si está ahí, aunque sea leve, cuídala, no como algo que tienes que forzar, sino como algo que puedes seguir eligiendo, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada momento donde antes te perdías y ahora puedes quedarte. Porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes solo aquí. No lo conviertas en otra idea más que entendiste, pero no aplicaste. Llévalo a un momento concreto, a una conversación real, a una situación donde normalmente te adaptarías y esta vez te escuches, aunque sea un poco más, aunque sea diferente, porque ahí es donde cambia todo. Y si sabes que hay alguien más que necesita escuchar esto, no para cambiarlo, sino para que deje de sentirse solo en esto, compártelo. No como contenido, como cuidado. Y si decides quedarte, seguir explorando, seguir entendiendo, desde este lugar más honesto, hazlo, no por hábito, no por rutina, sino porque algo dentro de ti ya empezó a moverse. Y cuando eso pasa, lo peor que puedes hacer es ignorarlo otra vez.